Estamos agradecidos del Señor de todo su gran amor expresado hacia cada uno de nosotros. Hemos sabido que varios hermanos están mejorados ya en sus situaciones de COVID y gracias al Señor viendo cómo su mano poderosa sigue trabajando en medio de la iglesia. Quisiera compartir con cada uno de ustedes una palabra del Señor enfocada a la importancia que tiene la escritura para el creyente. Voy a compartirles sobre la Biblia como metáforas nutricionistas enfocado a la miel. La predicación anterior fue acerca de la mirada bíblica nutricionista como el pan, la Biblia como un pan de vida y todo lo que involucraba. Hoy quisiera compartirles acerca de cómo podemos observar y ver la Biblia como un alimento, como en la misma palabra del Señor se va expresando a través de la terminología de la miel, como esa que acostumbramos nosotros estar comúnmente consumiendo en nuestros hogares. La Biblia como metáforas nutricionistas debemos entenderla entonces como leer la Escritura, alimentarnos de ella y saber que es un alimento espiritual que nos va a ayudar. Cuando hablamos de la miel, nosotros hablamos básicamente de ese alimento que es dulce, que es un nutriente bueno, que también es un alimento que permite producir sanidad en heridas internas que se van produciendo en el interior del estómago y todas esas partes. Y eso nos va a permitir a nosotros ir entendiendo por qué es tan importante y por qué se compara la Biblia con este elemento importante llamado la miel. Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3 dice lo siguiente. Él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve a hablar a los israelitas. Yo abrí mi boca y él me hizo comer ese rollo. Después me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel. El profeta, el hombre de Dios, que en el Antiguo Testamento es representado por ese hombre que va a predicar, que va a entregar una palabra del Señor, que trae un mensaje de parte de Dios. En esta porción de la escritura de Ezequiel nos hace entender que él no va a hablar simplemente algo que él cree, que él piensa, que él quisiera estimar. Simplemente dice la escritura que él se alimenta de la información de Dios y es la información que transmite. En ese sentido, el profeta no habla su propia expresión o sus propios asuntos de interés. Él simplemente habla la palabra de Dios que recibe de parte de él y él es simplemente un enviado a entregarla. Por eso, primero debe alimentarse de la palabra del Señor. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, incluso estamos hablando ya hoy en día en el presente, aquellos que estamos amando y sirviendo al Señor, tenemos que alimentarnos primeramente para poder entregar siempre una palabra del Señor. Por eso decimos en las congregaciones que para poder servir al Señor, entregando una palabra del Señor, también nosotros debemos congregarnos durante la semana en las demás actividades que se desarrollen en el cuerpo de Cristo para alimentarnos nosotros, nutrirnos nosotros con la palabra y entonces después ir y servir en el área donde nosotros estamos sirviendo al Señor y entregando la palabra recibida. Entonces debemos entender que el profeta, el hombre de Dios, va y entrega esta palabra de Dios. Nosotros igualmente nos alimentamos, tomamos la palabra del Señor, con esta palabra que nosotros nos alimentamos y aprendemos de ella, también le enseñamos a nuestros discípulos, las enseñamos en la gente o en el área en que estamos sirviendo también la podemos enseñar a otros. Así que básicamente lo que tenemos que hacer es tomar la Biblia, tomar la Escritura y simplemente devorarla, degustarla, alimentarnos a través de la palabra del Señor. ¿Por qué la Escritura lo presenta como la miel? Bueno, principalmente porque en aquella época era un punto de referencia importante. Acuérdense que no estamos hablando de esta época, cuando hay una infinidad de alimentos diferentes que hoy día uno pudiera consumir. En aquella época la cantidad de alimentos eran específicos. Pan, agua, vino, miel, que eran elementos que estaban siempre en la mayoría de las casas y eran parte del alimento diario. Así que la miel, para el oyente, para el que está escuchando la palabra del Señor en aquella época, era una información que uno simplemente al escucharla la podía entender. Así que la palabra del Señor también se vuelve dulce al escucharla, al alimentarnos de ella, pero también tiene un sabor amargo cuando se da una condición particular, que es cuando la recibimos, pero no la ponemos en práctica. Así que en la boca del profeta, esta palabra se vuelve dulce. Yo me alimento de lo que Dios me dice, degusto de ese alimento, degusto esa palabra del Señor, me alimento de esa palabra y luego entonces voy y entrego esa palabra o la enseño de acuerdo a lo que cada uno de nosotros está haciendo en la obra del Señor. Así que
con ese dulzor que nosotros recibimos, nos alimentamos, recibimos nutrientes, se producen sanidades a través del consumo de la miel y en ese sentido también se mitigan las amarguras. El degustar al comer algo dulce obviamente nos hace sentirnos de una mejor manera porque estamos comiendo algo que nos gusta y que también nos da un nutriente. Nos brinda también la vitalidad de poder decir me he alimentado de esta miel que también entonces me ayuda a generar fuerzas para poder seguir avanzando en todo lo que estoy haciendo. Y la invitación de la palabra del Señor es que nosotros podamos degustar de esta palabra. Degustarla, comerla, aprenderla, memorizarla, atesorarla para nuestras vidas y entonces poder nosotros luego poder compartirla con otros. Ahora, debemos también entonces comprender que la miel es en un momento dulce porque es una palabra que me bendice, me alimenta espiritualmente y cuando yo la pongo en práctica, entonces esa palabra me está ayudando. Cuando yo simplemente me alimento de esta palabra, pero no la pongo en práctica, no hago caso a la escritura o empiezo a hacer cosas que van contrarias a la escritura, entonces esta palabra se viene a poner amarga en nuestro corazón, se viene a poner amarga en nuestras vidas y entonces no nos es tan grato poder leer la Biblia porque estamos haciendo cosas contra Dios y al leerla somos simplemente iluminados por esa palabra y nosotros nos sentimos avergonzados por lo que estamos haciendo. Así que en la escritura nosotros encontramos como por ejemplo que Dios es amor, que Dios nos ama y eso es como disfrutar el comer la miel, pero también todo tiene dos caras, todo tiene dos lados de un asunto. Así que el que Dios sea amor también tiene una contraparte cuando nosotros vemos que en algún momento Dios también es denominado como el fuego consumidor. Y eso produce una amargura. Porque obviamente si yo estoy haciendo la voluntad del Padre basado en la palabra del Señor, de lo que yo aprendo y yo estoy viviendo, obedeciendo la palabra del Señor, esto viene a ser una dulzura, algo dulce en mi corazón y en mi paladar va quedando la sensación de que estoy bien, contento porque estoy amando, sirviendo al Señor, pero también obedeciendo la palabra del Señor. Pero cuando esto no es así, entonces me doy cuenta de que me voy a enfrentar al Rey, al Dios, al que es un Dios, también un fuego consumidor que aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios, obviamente tienen otro destino totalmente diferente a los hijos de Dios. Cuando Dios habla que va a bendecir a sus hijos, esto es un dulce miel que nosotros alimentamos y comemos, pero también dice que Dios corrige en algún momento, que Dios castiga cuando nos alejamos de Él o cuando comenzamos a hacer cosas que no le agradan. En algún momento el Señor nos aprieta, en algún momento para corregirnos, para llevarnos a ese plano de recordar qué es lo que Él quiere de nosotros. Y entonces eso se vuelve en un momento en una amargura porque estábamos haciendo algo incorrecto. Y entonces esa palabra que debiera ser dulce a nuestro paladar se transforma en algo amargo porque me hace recordar mi pecado, me hace recordar que estoy haciendo algo incorrecto. Por eso que el Espíritu Santo siempre está junto a nosotros diciéndonos, no hagas esto, no estés pensando eso, cuidado con esto otro, porque estas cosas son importantes y debemos tener cuidado con estas cosas. Sabemos que Dios es un Dios proveedor, así que eso es algo dulce a nuestro paladar y que nos alimenta y que podemos confortarnos y reconfortarnos en el Señor porque sabemos que tenemos un Dios proveedor. Pero también tenemos ese mismo Dios que a veces permite que pasemos circunstancias como las de Job o circunstancias de escasez como las vivió el apóstol Pablo o un montón de gente que nosotros también hemos pasado. Así que hay en la palabra del Señor un momento donde nos alimentamos de esa palabra y es dulce, pero también a veces se vuelve amargo cuando pasamos por estas circunstancias que siempre Dios están bajo su control, ¿ya? Eso está clarísimo. Ahora, debemos tener cuidado con ciertas cosas en estos tiempos, donde tenemos un acceso infinito a información a través de redes sociales, principalmente en cosas que tienen que ver con la palabra. Y en ese sentido, los predicadores que visitan las iglesias o que van y comparten de vez en cuando en una congregación, obviamente eso enfatiza la miel, enfatiza lo dulce, y sin que esto sea algo malo, porque es algo que simplemente se comparte una palabra del Señor que va a edificar a la iglesia. En cambio, la predicación interna de la iglesia local, la predicación de los pastores, los predicadores de la iglesia local, los maestros que están enseñando la palabra del Señor, ellos enfatizan en la miel, en lo dulce, pero también en lo amargo, donde tenemos que cuidar esto, hacer esto, alejarnos del pecado, y entonces nos recuerdan que no todo es dulce, que también hay que tener cuidado porque hay cosas amargas que en algún momento, si no las hacemos en la voluntad del Señor, pudiéramos pasar por esos procesos de amargura.
Y por último, los que son los falsos profetas son los que solo se enfocan en lo dulce y en la miel. Solo hablan las cosas no porque están queriendo edificar, sino porque simplemente están queriendo enseñar lo que más le acomoda a simplemente su manera de pensar o a lo que ellos quisieran enseñar en particular. Así que vamos a compartir ahora lo que es la miel como un alimento espiritual. Primera de Samuel 14, del versículo 24 al 29 dice lo siguiente. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que tenía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca. Y fueron aclarados sus ojos. Entonces hubo uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo se han aclarado mis ojos por haber gustado un poco de miel. La falta de alimento fatiga. Cuando nosotros no nos alimentamos, cuando te dice el doctor venga en ayuna y te toca hacer el examen médico tipo 11, 12, 1 o 2 de la tarde y desde la noche anterior no has comido, obviamente el cuerpo se fatiga y a veces, dependiendo obviamente de las capacidades de cada uno, algunas personas sienten demasiada fatiga, como que se van a desmayar producto de no haberse alimentado. El pueblo de Israel estaba en una situación donde simplemente Saúl dice, nadie va a comer durante todo el día hasta que yo vaya y me vengue de mis enemigos. Y bueno, obviamente el pueblo tenía hambre, estaba desfalleciendo, caminar en medio del desierto en una guerra obviamente no es algo fácil, y el pueblo simplemente tenía hambre, pero nadie quería comer porque había un juramento. Pero Jonatán, que no sabía de esto, dice que él tomó un poco de un panal de miel, lo comió y dice que le fueron aclarados sus ojos. Ahora, esto significa que le volvió la energía al cuerpo, le volvió el nutriente que necesitaba para poder reavivar y reactivarse físicamente, producto de que no había comido nada. Así que la miel, que es representada en este caso por la palabra del Señor, es un alimento que a nosotros nos da la firmeza espiritual y nos da a cada uno de nosotros el ser firmes en las cosas del Señor. Por eso, cuando leemos Efesios, que dice que está la armadura de Dios, nos dice también que está la palabra de Dios como un arma, como una espada que está simplemente para poder mantenernos, dice que al final del día malo, mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es ese alimento que nos está dando nutrientes y nos permite que no nos fatiguemos, no nos cansemos, sino que podamos seguir avanzando en las cosas del Señor, producto de esto que hemos alimentado nuestra vida espiritual a través de la palabra del Señor. Hay una palabra que se llaman los hortelanos, ¿no? O hay padres hortelanos, que son los que no comen y tampoco dejan comer, ¿ya? Es un dicho un tanto antiguo acá en Chile y que tiene que ver con la referencia de que yo no como, pero tampoco dejo comer. Y esta referencia es a esos padres o a veces esos hermanos creyentes que no consumen la palabra del Señor, no se alimentan de la palabra del Señor y que están con gente a su alrededor, pero tampoco hacen que ellos coman. Y esto es algo peligroso. Debemos tener cuidado, principalmente si tenemos hijos pequeños, niños pequeños, adolescentes, jóvenes en nuestra familia, que debemos alimentarles espiritualmente. Es nuestra responsabilidad velar y cuidar la vida espiritual de nuestras familias, seas el padre, seas la madre, seas el hijo, si eres el hombre o la mujer espiritual en la casa, el que tiene el conocimiento de la palabra del Señor, eres uno de los que también debe ayudar a que juntos podamos alimentarnos. ¿Qué significa esto? Que comer de este panal de miel de la palabra del Señor es tener vida abundante y significa entonces tener una visión fresca, una visión renovada. La Biblia dice que simplemente Jonatán, cuando comió de esta miel, le volvió la fuerza al cuerpo y dice que sus ojos se aclararon para ver. Esto significa que la visión significa tener claro dónde voy a ir. Si yo me alimento de la palabra del Señor, no voy a decir, Señor, no sé qué hacer, porque en la palabra del Señor voy a encontrar una dirección clara.
Así que necesitamos alimentarnos para poder tener clara cuál es nuestra meta, dónde vamos, cuál es la claridad del aspecto que debo decidir, y la palabra del Señor nos va a ayudar en eso. Ahora, no podemos servir en la obra del Señor, trabajar en la obra del Señor o amar al Señor sin alimentarnos de esta palabra, porque entonces nuestra vista estará nublada y no podremos ver lo que el Señor quiere mostrarnos. Un hijo sin visión es simplemente alguien que está mirando las cosas de abajo y no las de arriba, como dice Colosenses. Los que somos espirituales, dice el apóstol Pablo, nos encargamos de alimentarnos la palabra del Señor y de sembrar la palabra del Señor en otros. Así que lo que tenemos que hacer es tomar esta palabra del Señor diariamente, alimentarnos de ella y también llevarla para poder enseñarla a otros, alimentando a otros y siendo responsables en esto. Un hijo de Dios sin visión entonces se aletarga, se pone más lento. En su vida espiritual ve como que no avanza, como que algo pasa y no estoy avanzando en el Señor. Y cuando simplemente dejas de lado la escritura, entonces te estancas. Y esto es peligroso, porque nosotros debemos alimentarnos de la palabra del Señor, que nos va a dar ese alimento espiritual, ese nutriente espiritual para poder seguir avanzando en las cosas del Señor y para poder sobreedificar nuestra vida espiritual, como Pablo está diciendo. Necesitamos tener la sobreedificación, edificarnos en la roca que es Cristo, por medio del conocimiento de la palabra del Señor, y eso es algo que debemos hacer. Si no nos alimentamos espiritualmente, vamos a pasar por muchas pruebas y muchas situaciones que quizás las hubiésemos superado más fácilmente si hubiésemos estado atentos en la visión de Dios por medio de su palabra. Así que aquí hay algo que nosotros debemos considerar. ¿Cuántas luchas estoy pasando, estoy viviendo hoy porque simplemente no me estoy alimentando bien de la palabra del Señor? O quizás me estoy alimentando, pero no la estoy poniendo en práctica. Y eso también es de cuidado y es de bastante cuidado que nosotros debemos tener, porque aquel que oye mis palabras, dijo Jesús, y las hace, entonces les voy a considerar como un hombre o una mujer sabia, prudente, que edifica su casa sobre una roca y no sobre una arena que se puede simplemente derrumbar. Así que debemos tomar todas estas consideraciones de la palabra del Señor para seguir avanzando en las cosas del Señor. Tener esta visión nos permite ver las cosas de futuro un poco más cerca, un poco más clara de saber cómo se están dando estas situaciones. Si tenemos hijos pequeños, sabemos más o menos cómo van a ir las cosas a futuro, porque el tener el conocimiento de la palabra del Señor, alimentarnos de esta palabra, nos va a hacer avisorar o ver las cosas de antemano, porque el Señor nos va a ir indicando el camino, la dirección donde tenemos que ir, y de hecho la Escritura dice que Él enderezará nuestras veredas. Podemos caminar, pero Él nos va a ayudar a tomar la dirección correcta si nosotros continuamente estamos en la presencia del Señor, buscando su rostro continuamente, en oración, en búsqueda permanente de Él, en intimidad con Dios, pero también centrados y guiados en la palabra del Señor. Conocer la Escritura es entonces ponerla en práctica. No nos sirve simplemente conocer la Escritura. Muchas veces la Biblia nos enseña que hay un error en las personas cuando simplemente quieren conocer la Escritura y conocer y conocer y conocer y la leen, la dan vuelta y se la leen y casi se la saben de memoria, pero no la ponen en práctica. Y esto finalmente en sus vidas viene a traer una enfermedad. ¿Cuál? Simplemente alimentarse, pero no tener que gastar la energía en ponerla en práctica. Y eso simplemente hace que una persona simplemente se estanque en un conocimiento bíblico, pero que no le va a servir si no es puesto en práctica como Jesús lo dijo. Jeremías 2:19 dice lo siguiente: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Aquí el hombre de Dios, Jeremías, nos está diciendo que no puedes vivir una vida alegre simplemente cuando te alejas de Dios. Así que hay que tener cuidado de no estar dentro de una iglesia y vivir de un activismo religioso. Necesitamos tener una vida relacional con Dios, y esa vida relacional con Dios está también ligada al conocimiento y a la poner en práctica las cosas que vamos conociendo de la Escritura para poder estar con Dios, haciendo la voluntad del Padre en lo que es santo y alejándonos de todo aquello que es pecado y que simplemente a Dios no le agrada. Así que nosotros debemos entender esto, que Dios está con nosotros, pero que también por medio de su palabra, en muchas ocasiones Él nos va a dar respuesta y también nos va a dar una dirección.
El territorio de Dios, la tierra prometida, es una tierra de leche y miel. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8 dice lo siguiente. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, el amorreo, el fereceo, del jebuseo y del heveo. ¿Sabe? Estas tierras eran tierras donde había mucha riqueza en términos de producción agrícola, producción también ganadera, y había simplemente una gran bendición sobre estos territorios. El pueblo de Israel está en Egipto, está siendo esclavo, y Dios dice, he escuchado su clamor. He escuchado cómo mi pueblo está pidiendo, está orando, está clamando, y los he escuchado. Y los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y fluye la miel. Leche significaba, hay animales, hay comida, hay ganado, hay nutrientes, hay leche para alimentarse, pero también está la miel que nos permite a nosotros alimentarnos, traer alegría, dulzor a nuestra vida, y también la miel se usaba como un elemento de sanidad, que te producía sanidades ya sean internas o en las heridas. Así que básicamente lo que Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel es, vamos a salir de aquí, vamos a dejar la tierra de Egipto y vamos a ir a una gran tierra prometida. Obviamente, esa tierra prometida en términos espirituales para nosotros hoy es llegar a esa tierra prometida, que no es una tierra física, sino es el estar en la presencia de Dios por toda una eternidad, en el cielo, disfrutando lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Nuestra tierra prometida nos indica que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, nosotros somos ciudadanos del cielo, nosotros somos de los que están de paso temporalmente por este lugar, vamos a estar en esta tierra 80, 50, 90, 100 años, no sé cuántos, pero después de esta tierra nos vamos a la tierra prometida, a estar en la presencia del Señor. Por eso que es importante alimentarnos de la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor para poder estar listos y preparados conforme a la palabra del Señor para cuando nos toque simplemente partir ante su presencia. Los israelitas esperaban esta tierra prometida, estaban en cautiverio, estaban en Egipto, habían entrado bien con una buena promesa a través de la vida de José, pero al pasar el tiempo simplemente se volvieron esclavos en una tierra extraña. Pero es ahí cuando Dios dice, ¿sabes? Yo tengo promesas para ti. Vamos a salir de esta tierra que está hoy siendo de esclavitud a una tierra prometida que va a traer muchos beneficios. Pero esos eran beneficios que eran temporales, beneficios físicos, beneficios materiales, de ganado, de alimento, de producción agrícola, que les iba a permitir a ellos poder estar viviendo en un buen lugar cómodamente. Pero hay una tierra prometida que está en el cielo junto con Dios para cada uno de sus hijos, los que han recibido a Cristo en su corazón y que tienen a Cristo en su corazón, pero que a la vez se alimentan de esta palabra espiritual y la ponen en práctica. Y eso es algo hermoso. El Salmo 19, en los versículos 9 y 10, dice lo siguiente: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. ¿Sabe? Esta palabra del Señor que hoy hemos compartido debiera a nosotros animarnos a tomar la Escritura, a leerla. A veces es tan simple como instalar una aplicación de la Biblia con autobiblia audible para que simplemente pongas un botón que diga play y escucharla. Hoy tenemos tanto acceso a la palabra del Señor, que de tanta accesibilidad a la palabra del Señor nos hemos puesto tan cómodos que a veces simplemente podemos pasarnos todo un día entero sin alimentarnos de la palabra del Señor. Y a veces creemos que porque escucho música cristiana o escucho un programa en la radio o pongo un poco de internet, eso está bien y es suficiente. Eso, por cierto, ayuda mucho, pero lo que más va a beneficiar y traer ayuda a nuestra vida espiritual es el consumir la palabra del Señor, alimentarnos a través de la palabra del Señor. Y a través de esa palabra vamos a entender, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabe? Vamos a entender que Dios está con nosotros, pero que a veces vamos a pasar por los valles de sombra y de muerte. Y es ahí cuando más debemos aferrarnos a las promesas de Dios, que están en la palabra,
Y que por eso es tan importante que nosotros podamos conocer la palabra del Señor para sujetarnos a esa palabra diciendo, Señor, gracias, porque en tu palabra encuentro sustento. Le invito a que oremos juntos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por hablar a nuestras vidas hoy a través de tu palabra, Señor, y la importancia que ésta tiene y reviste para cada uno de nosotros como hijos tuyos, como hijas tuyas. Señor, queremos simplemente pedirte que nos ayude a comprenderla cada día, Dios, a alimentarnos de esta palabra. Y muchas veces decimos, no la leo porque no la entiendo. Pero ¿cuántas veces hemos comido ese alimento natural en la casa que hemos comido y de repente dijimos, ni sé qué comí, no conozco lo que estaba comiendo y simplemente lo comimos? Así debiéramos también nosotros alimentarnos espiritualmente a través de tu palabra, porque en algún momento tú traerás luz a nuestro conocimiento a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo y a través de hombres y mujeres que son maestros y nos enseñan cada vez tu palabra. Así que Dios, gracias por hablar a nuestras vidas. Y te pido, Espíritu Santo, de que tú sigas ministrando y tocando el corazón de cada uno de los que están escuchando, Señor, en este tiempo, aquí en vivo, Señor, como aquellos que han de ver después la reproducción. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga muchísimo. Muchas bendiciones.